Cindy era una enfermera que desapareció después de 7 años de ser acosada por una persona desconocida. Pero lo que descubrieron luego de su desaparición impactó a todos. Este es el caso de Cindy James. Cindy Elizabeth Huck nació el 12 de junio de 1944 en Oliver, Columbia Británica, Canadá. Hija de Matilda Tiley, ama de casa, y Otto Huck, profesor de inglés y antiguo coronel de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Cindy fue uno de los 6 hijos del matrimonio. Tenía 3 hermanos mayores y 2 hermanas menores. Debido al trabajo de su padre en la Fuerza Aérea, se mudaron a Ottawa cuando ella era adolescente. Cindy dejó escrita en su diario íntimo que su infancia estuvo marcada por las exigencias de su padre, que la llegó hasta a castigar físicamente. Luego de terminar la secundaria en 1962, Cindy empezó a asistir a un curso en Vancouver para estudiar enfermería. Durante este periodo, su padre nuevamente se tuvo que mudar por su trabajo en la Fuerza Aérea y esta vez a Francia. Así que Cindy se mudó sola a Vancouver para poder seguir estudiando su carrera. Y en vacaciones iba frecuentemente a visitar a su familia. En 1965, ella conoció un médico en el lugar donde ella estudiaba, de 39 años, llamado Roy Makepeace. Él era un psiquiatra de origen sudafricano. Ellos empezaron a conocerse y terminaron teniendo una relación. Pero Roy estaba casado. Aunque él estaba casado, ellos siguieron su relación hasta que Roy en 1966 se divorció de su mujer para casarse con Cindy. El mismo año que Cindy se recibió de enfermera. Cindy le escribió una carta a sus padres contándoles que planeaba casarse, y a ellos esto les pareció raro, porque no conocían a Roy y no sabían mucho de él. Cuando sus padres le preguntaban a ella sobre él y su relación, ella siempre esquivaba estas preguntas. Esto quizás era porque él era un hombre bastante mayor que ella y encima estaba casado. Los padres de Cindy le dijeron que con Roy vayan a visitarlos, pero ella les dijo que no podían porque estaban muy ocupados en sus trabajos. Se sabe que Cindy trabajó como enfermera pediátrica en un hospital llamado Hospital General de Vancouver, donde su esposo también estaba trabajando. Cindy destacó en su empleo como una persona muy dedicada y muy compañera con los niños que atendía. Un día Cindy le dijo a Roy que sus padres le habían mandado una carta para él. En la carta, los padres de Cindy lo acusaban a Roy de aprovecharse de ella, pero Roy se dio cuenta que esta carta la había escrito la propia Cindy y no sus padres. Así que en 1982 Cindy y Roy se separaron y ella se mudó sola a una casa en Vancouver. 4 meses después de este divorcio, Cindy le contó a varios amigos y miembros de su familia que sospechaba que alguien andaba merodeando alrededor de su casa. A este hecho le siguieron una serie de llamados telefónicos. A veces llamaban y se escuchaban susurros, a veces nadie decía nada y a veces la amenazaban y le decían cosas obscenas. La primera de ellas hechas el 7 de octubre. En una de estas llamadas, Cindy, al asustarse, cerró las cortinas de su casa y el acosador por teléfono le dijo que no tenía sentido esconderse. Después de varias llamadas, Cindy hizo su primer denuncia a la policía. Ella les contó sobre estas llamadas y la policía acudió a su domicilio. Y la policía le aconsejó a Cindy que anotara lo que le dijeran en estas llamadas y también le aconsejaron que cambiara de número y que el número nuevo que tendría no lo publicara en ninguna guía telefónica. Poco después de que los agentes abandonaron la casa de Cindy, ella recibió una llamada en la que la voz de un hombre le dijo: "Maldita perra, te atraparé". Al día siguiente de la denuncia, la tarde del 13 de octubre de 1982, el acosador volvió a amenazarla. Esta amenaza telefónica decía: "¿Así que crees que llamando a la policía te mantendrás a salvo? Espera, tengo la cremallera abierta, le estoy hablando a mi palpitante". Tras lo cual la llamada se cortó rápidamente. 2 días después de esto, Cindy denunció haber oído a alguien acechando afuera de su casa y que al despertarse al otro día a la mañana encontró las luces de su Porsche destrozadas. Y el 15 de octubre informó a la policía que alguien había arrojado una piedra contra las ventanas y que entraron a su casa pero que no hubo ningún robo. Y 4 días después, el 19 de octubre, Cindy denunció que alguien había entrado a su casa de nuevo y que le habían cortado una almohada de su habitación con un cuchillo. Todos estos sucesos por el
estilo continuaron y cada vez iban empeorando. Durante los próximos 3 meses, Cindy denunció que le habían cortado los cables telefónicos, que alguien merodeaba alrededor de su casa y le dejaban cartas amenazantes. Un policía de Vancouver llamado Patrick McBride era el que estaba investigando el caso del acosador de Cindy. Cuando ella le cortaban los cables telefónicos o recibía una llamada amenazante, el que acudía a la casa de ella era Patrick. El 20 de octubre, 2 inquilinos que habían alquilado el sótano de Cindy informaron a la policía haber escuchado ruidos extraños en la planta principal de la casa luego de que Cindy se hubiera ido a trabajar. Por otra parte, un vecino que vivía al lado de la casa de Cindy le declaró a Patrick haber visto a un hombre de pie fuera de la casa de Cindy en al menos 3 ocasiones, en una de las cuales lo vio atravesar la puerta del patio delantero. Durante este momento que este hombre decía eso, él declaró que este hombre, el que vio merodear por la casa de Cindy, no se parecía a Roy, al ex marido de Cindy, porque a veces ella pensaba que quizás la persona que venía acosándola era Roy, pero la verdad de que el vecino dijo que no se parecía a él. Durante todos estos acontecimientos, Cindy y Patrick empezaron a pasar mucho tiempo juntos. Se hicieron muy amigos y terminaron siendo pareja. Y Patrick luego se mudó a vivir a la casa de Cindy. Más que nada, él se mudó a la casa de ella para ver si volvía a aparecer el acosador. La relación que ellos dos tuvieron duró aproximadamente 1 año y él estuvo viviendo en la casa de ella durante 3 meses. Un día Patrick vio a Roy sentado en su auto fuera de la casa de Cindy. Patrick, cuando fue a confrontarlo, vio que Roy tenía 2 armas encima. Él le preguntó que qué hacía en la puerta de la casa de Cindy y por qué iba armado. Y dijo que estaba vigilando la casa por si el acosador volvía y que estaba preocupado por ella. Esto no era raro, ya que él sabía que Cindy se llevaba bien con Roy a pesar de estar separados y que ella le había contado acerca de todo el problema que tenía con el acosador. A mediados de noviembre de 1982, Patrick estaba en la casa de Cindy con ella y empezó a sonar el teléfono, así que los dos atendieron. Cuando atendieron, del otro lado de la línea, nadie dijo nada y cortaron, y creyeron que era el acosador. Durante el tiempo que Patrick vivió con Cindy, él fue testigo de al menos 15 ocasiones de que el acosador le cortaba las líneas telefónicas y merodeaba fuera de la casa. Patrick creía que atrás de todo esto estaba Roy, pero él negaba esto y Cindy siempre decía que no creía capaz a Roy de hacerle esto a ella, aunque ella le había confesado anteriormente a amigos y a compañeras de trabajo que Roy había sido violento con ella durante su matrimonio, pero evidentemente no sé por qué no lo veía capaz de hacerle todo esto. En ese mismo mes, en noviembre de 1982, Cindy encontró una nota sujeta al parabrisas de su auto, en la que aparecía la foto de un cadáver cubierto con una sábana. En ese mismo mes, Patrick observó que las líneas telefónicas de la casa habían sido cortadas en 5 áreas distintas. Patrick, el 1 de diciembre, se mudó de la casa de Cindy. Si bien ambos siguieron viéndose con frecuencia, ya no estaban juntos, habían terminado la relación. La semana de Navidad, Cindy encontró una nota fuera de su casa en la que decía "Feliz Navidad". La nota estaba acompañada con una foto manchada con tinta roja en la que aparecía una mujer con la garganta cortada. En 1983 las cosas empeoraron. La noche del 27 de enero, Agnes Woodcock, amiga y compañera del trabajo de Cindy, acudió a visitarla a la casa. Tocó la puerta y al ver que nadie atendía, empezó a rodear la casa y descubrió a Cindy inconsciente en el patio trasero, con una media de nylon alrededor del cuello. Cindy, cuando recobró la conciencia, le contó a Agnes que había sido atacada por la espalda por un hombre cuando ella se dirigía al garage. Este hombre la metió al garage a la fuerza, donde otro hombre la estaba esperando, y los dos trataron de estrangularla. Cindy además declaró haber sido abusada por estos hombres metiéndole un cuchillo
abuso en sus partes íntimas y la amenazaron con matar a su hermana pequeña Melanie si denunciaba los ataques a las autoridades. Luego de todo esto, ella fue al hospital y los médicos que la examinaron no hallaron ninguna evidencia de abuso sexual, ni evidencia de que la casa fuera forcejeada o que indicara que había pasado tal cosa. La policía le aconsejó a Cindy ser examinada por un psiquiatra, a lo que Cindy se negó por el temor de ser estigmatizada, ya que no quería que en el trabajo se enteraran de que necesitaba ayuda psiquiátrica. Así que en su lugar, Cindy solamente aceptó visitar a su médico de cabecera para que la asesorara. Acá, bueno, es curioso porque ella dijo que la habían abusado con un cuchillo, o sea que tendría cortes evidentes y no tenía nada. Luego de todo esto, por todo, bueno, los hechos acontecidos, Cindy se mudó a una vivienda en West Vancouver el 1 de febrero de 1983, con la esperanza de que estas personas no la acosaran más. Pero por lo menos 2 semanas después de mudarse, Cindy recibió una carta amenazante que decía: "Corre, conejo, corre. Te mostraré lo jodidamente bueno que soy. Pronto, bang bang, estarás muerta". Tras seguir recibiendo muchas llamadas obscenas, Cindy se mudó de nuevo a otra casa en abril de 1983. En esa época, Roy llevaba bastante tiempo queriéndose reconciliar con Cindy. Él llenaba a Cindy de regalos y encima él le pagó un vuelo a Cindy a Indonesia para que vaya a visitar a su hermano Roger, quien se encontraba viviendo allí. Varias semanas después de su regreso, el 22 de agosto, Cindy encontró una nota que figuraba el siguiente mensaje: "Bienvenida de regreso, muerte, sangre, odio, etc." En un intento de ocultar su identidad por todo esto, Cindy pintó su auto de otro color y contrató a un investigador privado llamado Ozzy Caban, quien sería investigador privado de Cindy por 6 años. Ozzy le dio a Cindy un botón antipánico portátil y un gas pimienta. Entre octubre y noviembre, Cindy descubrió los restos de 3 gatos estrangulados en su jardín, cada uno atado en una cuerda. En su diario íntimo, Cindy acusó a Roy de destrozar su patio trasero. Cindy siguió recibiendo numerosas llamadas, tanto en su casa como en su trabajo también. Algunas de ellas las atendían sus compañeros, quienes declararon que la persona al otro lado del teléfono nunca llegó a decir ni una sola palabra, por lo menos cuando ellos atendían. El 30 de enero de 1984, Ozzy, el detective, oyó ruidos extraños a través de una radio que él le había entregado a Cindy para poder comunicarse. Estos ruidos eran como si ella estuviera luchando con alguien, y por esto Ozzy fue rápidamente a la casa de Cindy. Una vez, cuando él llegó allá, encontró a Cindy boca abajo e inconsciente en la sala de estar, con una nota sujeta a su mano izquierda por un cuchillo de cocina clavado con tanta fuerza que el mismo se hallaba incrustado en el suelo. En la nota se podía leer el siguiente mensaje, que estaba escrito con letras recortadas y pegadas de una revista: "Ahora debes morir". Luego de esto, ella, cuando recobró la conciencia, contó que alguien entró a su casa por la puerta, le pegó en la cabeza y además recordó ver al agresor clavándole una aguja, una jeringa, en el brazo, y luego perdió la conciencia. Luego de esto, cuando fue a atenderse al hospital, los médicos vieron que ella tenía marca de pinchazos en el brazo, pero en los análisis no salió que ella tuviera ningún tipo de estupefaciente en el cuerpo o algo similar. Los policías para este punto ya no le hacían caso a Cindy. Pensaban que ella estaba mintiendo o que estaba loca. Así que ellos en esta ocasión no tomaron ninguna huella de la escena de esta agresión ni nada. Ella se sometió a un examen del polígrafo y lo pasó, aunque el oficial que llevó a cabo esta prueba luego reconoció que los resultados desde su punto de vista eran inconcluyentes. En la escena donde encontraron a Cindy, los investigadores declararon ver sangre que estaba esparcida en patrones, como si alguien hubiera hecho patrones circulares en el suelo, como si alguien hubiera tratado de limpiarla. Pero sí, el detective privado, él siempre le creyó a Cindy. Y él estaba seguro de que ella no estaba loca, que no era ella misma la que hacía todas estas cosas, sino que sí había alguien más. La policía para este punto también empezó a sospechar de Roy, pero él decía que no tenía nada que ver. Y que para él los que la acosaban era parte de una mafia
ella que tenían que ver con el trabajo de Cindy. A todo esto, Otto, el padre de Cindy, se juntó con Roy llevando en su cuerpo un dispositivo de escucha encubierto y le pidió que cortara todo contacto con su hija porque él también creía que el que hacía todo esto era Roy. Tras este encuentro, Roy le envió una carta a Otto de 6 páginas relatando su teoría de la mafia, quien para él eran lo que estaban acosando a Cindy, y lo alentaba a presionar a las autoridades a investigar esto. A lo largo del verano de 1984, las denuncias por parte de Cindy por el acoso que recibía fueron aumentando. El 18 de junio, Cindy llamó a Ozzy en estado de pánico y por esto Ozzy fue rápidamente a la vivienda de ella y la encontró tirada en el jardín, afirmando que alguien había entrado a su casa. Ozzy había encontrado a la perra de Cindy, que se llamaba Heidi, en el sótano junto a una nota en la que figuraba escrito "Feliz cumpleaños" y varias fotografías sexualmente explícitas. Heidi, la perrita, había sufrido abusos físicos. Ozzy contó que la cuerda que tenía Heidi atada al cuello parecía ser la misma cuerda que tenían atada al cuello los gatos que ya había encontrado meses antes. Y en el sótano también habían encontrado en una ventana una colilla de cigarrillos que no coincidía con la marca de cigarrillos que fumaba Cindy. En base al abuso físico sufrido por Heidi, Ozzy llegó a la conclusión de que Cindy no podía haber sido la perpetradora de esta escena, porque decía que ella nunca le hubiera hecho daño a su perra. El 9 de julio de 1984, la madre de Cindy pasó la noche en la casa de su hija. A la madrugada, la madre de Cindy se despertó a causa de los ladridos de Heidi y cuando se levantó de la cama, descubrió a Cindy mirando por las ventanas y las puertas. Momentos después, ambas oyeron el timbre y pudieron ver que el cristal de una de las ventanas del porche delantero estaba rota. 2 semanas más tarde, el 23 de julio, Cindy afirmó ser asaltada en un lugar cercano a Dunbar Park mientras paseaba a su perra más o menos a las 8:30 de la noche. Según su declaración, fue asaltada por un hombre con barba que estaba en una camioneta verde, en la que tenía una mujer como pasajero. Varias horas después, luego de la medianoche, Cindy fue hallada desorientada tratando de entrar a la casa de un vecino, con una media de nylon color gris atada alrededor del cuello. Heidi, en este momento de este asalto y que ella apareció desorientada, se quedó todo el tiempo en una plaza, en un parque, a donde Ozzy la encontró luego de todo esto. Cindy, luego de esto, fue llevada al hospital y los médicos hallaron marcas de agujas que ella tenía en el brazo derecho. Mientras ella recibía ayuda médica, el recepcionista del hospital informó a las autoridades que un hombre con acento había llamado a la recepción preguntando acerca de las políticas de seguridad del centro. Cuando la policía le reprodujo un audio con la voz de Roy, el recepcionista reconoció que había una fuerte posibilidad de que quien llamó al hospital fuese Roy. En octubre de 1984, durante una sesión de hipnosis, Cindy relató un recuerdo reprimido. Confesó haber sido testigo de un doble asesinato, pero se negó a dar más detalles. Cindy, durante todo este tiempo, siguió recibiendo llamadas anónimas. Ninguna de estas llamadas era bastante larga como para ser rastreada por la policía, para ver de dónde venían estas llamadas. En 1985, nuevamente bajo hipnosis, Cindy declaró a la policía haber visto a su ex marido, a Roy, asesinar a un hombre y a una mujer, a los cuales luego desmembró con un hacha. Todo esto supuestamente ocurrió durante unas vacaciones en una cabaña en la isla Tormanby, en julio de 1981. Según Cindy, Roy esparció sangre de las extremidades de estas víctimas por la cara de Cindy mientras él las estaba descuartizando. A ese viaje fueron con una de las hermanas de Cindy llamada Melanie y ella dijo que no vio nada raro en ese viaje. La policía investigó esto, pero no encontraron nada. Ellos de hecho fueron al lugar donde supuestamente había ocurrido esto, pero no había evidencia de nada. A finales de junio de 1985, Cindy fue internada contra su voluntad en una unidad psiquiátrica, tras haber intentado suicidarse
por la ingesta de medicamentos recetados. Aunque la propia Cindy declaró no haber tenido intención de quitarse la vida, parece que fue accidental. El 2 de julio, Cindy accedió a que la policía escuchara una conversación telefónica entre ella y Roy. Durante esta llamada, Cindy lo acusaba a Roy de ser el acosador. También lo confrontó sobre los supuestos asesinatos que él había cometido en 1981. Roy negó las acusaciones de ella y le dijo que estaba loca y que su abogado le había aconsejado no hablar más con ella porque lo estaba metiendo en problemas. Tras el final de esta conversación, la policía encargó a 2 agentes a vigilar las 24 horas a Cindy y a otros 2 sospechosos, de los cuales nunca trascendieron los nombres. Durante una semana pasó esto, la estuvieron vigilando durante una semana, durante 24 horas, pero no vieron nada raro. La verdad que la policía no vio todos los acosos que ella decía recibir, no escucharon llamadas. O sea, el acosador no llamó, no se presentó en la casa ni nada. Un tiempo después, Cindy recibió un paquete, el cual tenía una media de nylon y una nota que decía lo siguiente: sangre fluyendo libremente. También se empezaron a provocar incendios en su casa. El 5 de agosto, Cindy llamó a la policía para alertar un incendio en su casa. Cuando llegaron las autoridades, hallaron lo que parecía ser partes quemadas de un diario, de un periódico, esparcidas por una de las habitaciones de la casa. También Cindy reportó otro incendio al día siguiente. Días después, un tercer incendio se desató en el baño del sótano de Cindy a las 4:45 de la mañana. Cuando los bomberos y la policía llegaron al domicilio, observaron a Cindy discutiendo con Ozzy, con el investigador privado, explicando que había sacado a Cindy a dar un paseo a las 3:15 de la mañana y que cuando volvió a su casa descubrió este fuego. La ventana del baño fue hallada entreabierta por las autoridades. Si bien el polvo que había en la ventana no mostró señales de que alguien hubiera entrado o salido por ahí, restos carbonizados de un periódico fueron descubiertos en el baño, lo que llevó a declarar posteriormente a uno de los detectives que Cindy había provocado este incendio. Cindy luego de esto fue entrevistada por psicólogos y se hizo un análisis de sus registros policiales, o sea, de las denuncias que había hecho. Los investigadores concluyeron que Cindy quizás estaba sufriendo un trastorno de identidad disociativo causado por un trauma de la infancia. El 1 de diciembre, Cindy nuevamente se mudó a una casa en Richmond y tan solo 10 días después, el 11 de diciembre, alrededor de las 6 de la tarde, Cindy fue hallada semi-inconsciente en una zanja aproximadamente a 6 kilómetros de su casa. Llevaba puesto unas botas de hombre y un guante, además de una media de nylon fuertemente atada a su cuello. Debido a que en ese momento hacía mucho frío, Cindy sufrió de hipotermia y fue rápidamente llevada a un hospital, los cuales los médicos sospecharon que se había podido inyectar algún tipo de tranquilizante. Aparte de esto, ella tenía unos hematomas y cortes en el cuerpo. Posteriormente, Cindy declaró no tener ningún recuerdo de lo que había pasado, ni sabe cómo llegó a la zanja que estaba 6 kilómetros lejos de su casa. Su último recuerdo fue cuando salió de su trabajo para ir a comer en su descanso y recuerda que en ese momento se había detenido en una farmacia local, pero luego de eso no recuerda nada. A comienzos de 1986, Cindy cambió legalmente su apellido, que era Mike Peace, que era el apellido de su ex marido, y se la cambió por el apellido James, con la esperanza de mantener oculta su identidad. Por eso a ella no se la conoce ni como Cindy Hack, que era su apellido real, o Cindy Mike Peace, que era el de su marido, sino Cindy James. Para hacerle compañía y que ella esté menos asustada, Agnes, su amiga, y el esposo de su amiga Tom pasaron varias noches en la casa de Cindy para hacerle compañía. Una noche la pareja fue despertada por Cindy afirmando que había escuchado un ruido en la casa. Tras investigar, los 3 descubrieron un incendio en el sótano. Cuando quisieron llamar a los bomberos se dieron cuenta que la línea telefónica había sido cortada. Así que el esposo de Agnes, Tom, cruzó a la casa de un vecino para pedirle que llamen a la policía. Cuando Tom salió para ir a la casa del vecino, vio a un hombre fuera de la propiedad de Cindy, y cuando él se quiso acercar a esta persona salió corriendo y no pudo ver quién era. Cindy vivió con Agnes y Tom varios días luego del incendio.
en la casa de ellos. El matrimonio notó que Cindy se negaba a comer y decía que su vida no valía la pena. Alan Connolly, psiquiatra que llevaba tratando a Cindy desde enero de 1983, se reunió con ella y le afirmó considerarla una potencial suicida. Connolly derivó a Cindy al pabellón psiquiátrico para que permanezca ahí 2 semanas, donde se pudo comprobar que Cindy sufría de anorexia nerviosa y depresión. Tras 10 semanas ahí, Cindy recibió el alta. Su padre contó que su hija dijo que estaba reteniendo información acerca de los ataques que estaba sufriendo, afirmando además que conocía la identidad del agresor, pero se negó a contar quién era. Luego de esto, con la medicación que le recetaron a Cindy y con la ayuda psicológica que recibió, ella parecía estar mejor y las cosas por unos meses se calmaron y este supuesto agresor, no volvió a aparecer por un tiempo. En agosto de 1987, Cindy empezó a trabajar como enfermera en un hospital en Richmond. Hasta ahí parecía que todo iba bien, hasta que el 28 de agosto se activó la alarma de su casa luego de que se rompiese una ventana, mientras que 3 días después, el 31 de agosto, Cindy denunció a la policía que las lámparas de las luces de su Porsche habían sido aflojadas. A la semana siguiente, Cindy afirmó que alguien había usado un cortavidrios para hacer un agujero en la ventana de la puerta de su sótano. También Roy contó que recibió una llamada que decía: Cindy, pronto carne muerta. Roy le entregó esta grabación de esta llamada a su abogado porque él no confiaba en la policía de Vancouver, ya que creía que lo consideraban como sospechoso. 15 días después, Cindy fue hallada inconsciente en su garage, le habían atado las manos y los pies, estaba desnuda de la cintura para abajo y de nuevo tenía una media de nylon atada alrededor del cuello. En esta época, los investigadores contrataron a un experto en nudos para que canalicen estas ataduras y concluyeron que era altamente posible de que Cindy hubiera hecho estos nudos por sí sola. Querían ver cómo era posible de que ella se atara sola las manos, por ejemplo. El 25 de mayo de 1989, Agnes y Tom iban a ir a la casa de Cindy por la noche. Habían quedado en jugar a las cartas. Al no tener noticias de Cindy, alrededor de las 10 de la noche, fueron a su casa a comprobar de que esté bien. Al llegar notaron que el auto de Cindy no estaba y al tocar la puerta ella no atendía. Luego de consultar con vecinos para ver si sabían dónde estaba Cindy, le contaron que ella había ido a un centro comercial a hacer unas compras, así que la pareja se dirigió a este lugar. En el estacionamiento encontraron su vehículo, así que se dirigieron a la policía para denunciar la desaparición de Cindy. La policía fue rápidamente al estacionamiento donde estaba el auto. Ella no se encontraba dentro, pero los policías encontraron sangre dentro del auto en el asiento del lado del conductor, así como comestibles y un regalo de cumpleaños para el hijo de un amigo. Y el contenido de la billetera de Cindy fue encontrado debajo del coche. Algo raro que también sucedió fue que un guardia de seguridad del hospital de Richmond, de donde ella estaba trabajando en ese momento, descubrió una nota en las instalaciones del lugar con letras cortadas y pegadas que decían: pronto, Cindy. Nunca se supo quién dejó esa nota. Luego de todo esto, la policía se fue a la casa de Cindy para ver si ella se encontraba ahí adentro, pero al llegar ella no estaba. Pero tampoco se encontraba nada inusual, estaban todo en su lugar, no había nada desordenado, así que rápidamente empezaron a buscar a Cindy por la ciudad. El último avistamiento de Cindy que hubo fue de una compañera del trabajo que la vio y entabló una conversación con ella. Esta mujer dijo que vio a Cindy normal y parecía tranquila, y la vio yendo a un banco que estaba ubicado dentro del centro comercial. El 8 de junio de 1989, un trabajador municipal encontró el cadáver en el patio trasero de una casa abandonada en Richmond. Este cuerpo era el de Cindy James. Su cuerpo estaba en posición fetal, con las manos y los pies atados entre sí y con una media de nylon atada fuertemente a su cuello. Su abrigo estaba al lado de su cuerpo. En un tanque de combustible que había en el lugar estaba escrito con aerosol: alguna zorra murió aquí. Desde ese grafiti había una línea trazada con el mismo aerosol que se dirigía al lugar donde apareció el cuerpo, el cuerpo se hallaba en un lugar rodeado por un círculo hecho con aerosol. No sé si me
explico la escena como era. Luego, la autopsia concluyó que Cindy tenía las manos tan fuertemente atadas que una uña se había clavado tan fuerte hasta llegar al hueso de otro dedo. Se descubrió que la parte interna del codo de su brazo derecho tenía pinchazos. Y la autopsia determinó que la causa de muerte de Cindy fue causada por una sobredosis provocada por morfina, diazepam y flurazepam. Y el informe toxicológico reveló que el organismo albergaba una cantidad de morfina en sangre 10 veces más fuerte de la dosis letal, pero no se sabe bien cómo se la suministró, ya que según un experto que declaró, dijo que si ella se hubiera inyectado esa cantidad, hubiera perdido la conciencia en instantes. Así que nunca se pudo confirmar cómo se metió esa cantidad de sustancia en el cuerpo. Un análisis del estómago realizado permitió conocer que Cindy había ingerido vía oral aproximadamente 20 comprimidos de flurazepam, junto con otras numerosas pastillas de diazepam. Y lo más curioso de todo es que no se encontraron jeringas alrededor del cuerpo. O sea, ella tenía estos pinchazos, pero no había jeringas alrededor del cuerpo. El 14 de junio fue el funeral de Cindy. La policía investigó este funeral con cámaras ocultas para ver si capturaban el rostro de alguien que pueda ser sospechoso. Roy no asistió al velorio de Cindy, pero se debe a que él podía ser sospechoso y no quería que lo vieran en la ceremonia. En la primavera de 1990 empezó la investigación por la muerte de Cindy, donde hubo alrededor de 80 testigos. Entre las pruebas presentadas se encontraban los llamados telefónicos que recibió Roy, que durante su testimonio acusó varias veces a la familia de Cindy, alegando que Otto, el padre, había abusado de ella físicamente en su infancia y que uno de sus hermanos la había violado cuando era niña. También dijo que la policía estaba empecinada en incriminarlo a él. Los padres de Cindy declararon que descubrieron una gran cantidad de medicamentos en la casa de Cindy, entre ellos sedantes y antipsicóticos, que eran recetados por sus psiquiatras y de los cuales ellos habían deshecho tirándolos por el inodoro. También la hermana de Cindy, Melanie, dijo que encontró una cortadora de vidrio alrededor de varias jeringas, un catéter urinario y solución salina en la casa de Cindy. Días antes de desaparecer, Cindy le había contado a varios conocidos que algo grande estaba por ocurrir, pero no había especificado qué era. También 5 días antes de desaparecer, ella le escribió una carta a su hermana menor. En esta carta, ella afirmaba que los acosos que estaba recibiendo iban a llegar a su fin. Cindy tenía planes antes de su desaparición. Como conté anteriormente, en su auto se encontró un regalo que ella había comprado para el hijo de un amigo que iba a cumplir años esos días. El cumpleaños el cual Cindy iba a asistir. Y también muchos declararon que la vieron de bastante buen humor antes de desaparecer. En el auto de Cindy y en el cuerpo de ella no encontraron huellas dactilares ni ADN de nadie que no sea de ella misma. Los padres aseguraban creer que ella fue asesinada por la persona que la estaba acosando. También esto confirmaba Ozzy, el detective. Ozzy había ido a la morgue a ver el cuerpo de ella y él dijo que vio como el cadáver mostraba acumulación de sangre post-mortem visible en la piel de ella, en el lado izquierdo. O sea, el lado izquierdo de su cuerpo, tenía como sangre post-mortem. Esto debido a que el cadáver había sido encontrado acostado del lado derecho. O sea, el cuerpo estaba del lado izquierdo en posición fetal, pero la acumulación de sangre estaba del lado derecho. Por eso Ozzy creyó que ella había muerto en otro lugar y no en el lugar donde la encontraron. Y que le pareció extraño que nadie haya encontrado el cuerpo antes, porque ella estuvo varios días desaparecida, porque el lugar donde la encontraron era una casa abandonada, donde mucha gente concurría, muchos adolescentes para drogarse, para tomar alcohol, se juntaban ahí. Entonces era raro que nadie lo había descubierto antes. Y Ozzy también creía que ella fue asesinada. Patrick, el investigador, que fue pareja de Cindy, también confirmó que para él todo era real, porque él presenció ocasiones en que este acosador estaba por la casa. Varios de los psiquiatras que trataron a Cindy a lo largo de los años declararon. Uno de ellos testificó que Cindy sufría trastorno histriónico de la personalidad. Y otro psiquiatra dijo que sospechaba que ella padecía un trastorno límite de la personalidad, combinadas con características de un trastorno de estrés postraumático. El mismo psiquiatra contó que Cindy sentía mucho odio hacia su padre y que había una fuerte probabilidad de que Otto hubiera abusado sexualmente de ella en su infancia, aunque Cindy
Cindy nunca confirmó esto. Durante la investigación se trató de averiguar si Cindy pudo haberse atado ella misma de la forma en la que fue encontrada. Y un experto demostró que sí era posible, que si Cindy se hubiera atado en el lapso de 3 minutos antes de que los narcóticos hubiesen empezado a hacer efecto, esto era bastante posible. Acerca de no haber encontrado jeringas cerca del cuerpo de Cindy, los expertos dijeron que estos pinchazos que tenía en el brazo podrían haber sido antes de su muerte, ya que ella era enfermera y con frecuencia se sacaba sangre o se daba las vacunas que se tenía que dar. Y que la morfina podría haber sido tranquilamente suministrado de forma oral, como se había tomado todas las pastillas que también tenía en el cuerpo. La investigación concluyó el 25 de mayo de 1990, exactamente un año después de la desaparición de Cindy. Tras las deliberaciones, el jurado fue incapaz de determinar si la causa de muerte fue un suicidio, homicidio o accidente. Finalmente, la muerte de Cindy fue calificada como un suceso desconocido y el caso se cerró. Aunque, como dije antes, para la mayoría del entorno de Cindy, ella fue asesinada, porque muchos habían presenciado estos acosos. Pero bueno, la verdad que esto nunca se va a saber realmente. El caso se cerró, ya no se investiga más. Obviamente, una de las hipótesis es que, fue asesinada por parte del acosador. Lo extraño de esto es que en 7 años, en lo que ella sufrió estos acosos, nadie vio a este acosador. O sea, sí vieron un hombre de lejos, pero nadie vio realmente una cara. O vieron a un hombre y dijeron, este puede ser tal persona. Había poca luz. Otra de las hipótesis es que ella se haya quitado la vida. Muchos dicen que ella lo hizo todo esto para llamar la atención, todo lo de los acosos, o que posiblemente ella provocara todo esto inconscientemente por su trastorno de la personalidad, como que otra personalidad de ella estaba haciendo lo que hacía. Y quizás todas las cosas que ella hacía, estos autosacosos, ella no los podría recordar debido al trastorno que tenía, pensando que ella pensaba que quizás de verdad alguien la estaba acosando, pero era ella misma. Pero hay cosas que también no cuadran, como el vecino vio un hombre que merodeaba por ahí, como Patrick, estando con Cindy, vio a un hombre que estaba en el porche y que salió corriendo. Y otra de las hipótesis es que alguien la haya ayudado a matarse. No sé, que ella quisiera suicidarse, que alguien se haya prestado para atarla, darle los medicamentos, acosarla. No sé, esa me parece la menos probable, pero bueno, ¿qué pensás de este caso? ¿Cuál es tu opinión? ¿Ella se quitó la vida? ¿Se la quitaron? Suscríbete, dale like, compartí, dejá en los comentarios qué pensás de este caso, que es uno de los más raros que investigué. Así que nos vemos en un próximo video. Chau.